Hermanos y hermanas, nos disponemos para la celebración de la Santa Misa. El Señor nos llama y nos reúne, somos su pueblo, signo de unidad. Él está en medio de nosotros, sirve a la mesa, nos reparte el pan. Él está en medio de nosotros, sirve a la mesa, nos reparte el pan. Por todos los caminos nos sales al encuentro, por todos hemos visto señales de tu amor. Tu pueblo se reúne, Señor, a bendecirte, a celebrar con gozo, nos vas a dar tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, el Señor nos reúne, somos su pueblo, signo de unidad, y el Señor nos reúne, y justamente al reunirnos nos hace uno con Él
y nos hace uno también entre nosotros. Y por eso las intenciones de cada hermano son intenciones de todos, son intenciones que todos juntos como iglesia presentamos al Señor. Y hoy día, como cada día, tenemos muchas intenciones de hermanos nuestros que han partido ya de este mundo, algunos hace ya varios años, otros más recientemente. Tenemos el caso de una niñita que ha partido de este mundo hace 8 días. Tenemos otro caso de un niñito que no llegó a nacer, pero que ya era un niñito, ¿no? Y que partió directamente del vientre de su mamita, partió directamente al cielo. También muchos hermanos y hermanas nuestros que están enfermos, pedimos por su salud. Tenemos también un bebito que está en una incubadora todavía, para que el Señor le ayude pues, a poder seguir adelante en el desarrollo de su vida. Y también tantas familias que piden por toda la familia, por la unidad familiar, por la conversión. Una señora, esposa, mamá, que pide a Dios este don de la humildad para ser una buena esposa, una buena madre. Fíjense qué cosas tan bonitas, qué inspiraciones tan bonitas nos da el Espíritu Santo. También he visto que hoy día piden por varios sacerdotes, algunos que ya han fallecido, otros que están todavía vivos y en ejercicio del ministerio. En fin, todas las intenciones y aquellas que el Señor nos vaya también inspirando en el transcurso de la celebración eucarística. Se las presentamos al Señor y de manera especial pidámosle por nuestra santificación, para que podamos ser buenos cristianos, siervos suyos y siervos de los hermanos. Y para celebrar dignamente estos santos misterios, nos ponemos juntos en presencia de Dios, reconociendo nuestros pecados. Tú que eres la plenitud de la verdad y la gracia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros un pueblo santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos entregarnos a ti con fidelidad y servirte con sincero corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, conocen la misión de la gracia que Dios me concedió en orden a ustedes. Cómo me fue comunicado por una revelación el conocimiento del misterio, tal como brevemente acabo de exponerles. Según esto, leyéndolo pueden entender mi conocimiento del misterio de Cristo, misterio que en generaciones pasadas no fue dado a conocer a los hombres, como ha sido ahora revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual he llegado a ser ministro, conforme al don de la gracia de Dios a mí concedida por la fuerza de su poder. A mí, el menor de todos los santos, me fue concedida esta gracia, la de anunciar a los gentiles la inescrutable riqueza de Cristo y esclarecer cómo se ha dispensado el misterio escondido desde los siglos en Dios, Creador de todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios
sea ahora manifestada a los principados y a las potestades en los cielos, mediante la Iglesia, conforme al previo designio eterno que realizó en Cristo Jesús, Señor nuestro, quien mediante la fe en Él nos da valor para llegarnos confiadamente a Dios. Palabra de Dios. Saltarán aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Sacarán aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Él es mi Dios y Salvador, confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación, y sacarán aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Sacarán aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, cuenten a los pueblos sus hazañas, proclamen que su nombre es excelso. Sacarán aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Canten para el Señor que hizo proezas, anúncienlas a toda la tierra, griten jubilosos habitantes de Sión, que grande es en medio de ti el Santo de Israel. Sacarán aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: entiéndanlo bien. Si el dueño de casa supiese a qué hora iba a venir el ladrón, no dejaría que le horadase en su casa. También ustedes estén preparados, porque en el momento que no piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Dijo Pedro: Señor, ¿dices esta parábola para nosotros o para todos? Respondió el Señor: ¿quién es, pues, el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para darles a su tiempo su ración conveniente? Dichoso aquel siervo a quien su Señor, al llegar, encuentre haciéndolo así. De verdad les digo que le pondrá al frente de toda su hacienda. Pero si aquel siervo se dice en su corazón: mi Señor tarda en venir, y se pone a golpear a los criados y a las criadas, a comer y a beber y a emborracharse, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no espera y en el momento que no sabe. Le separará y le señalará su suerte entre los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no ha preparado nada ni ha obrado conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. El que no la conoce y hace cosas dignas de azotes, recibirá pocos. A quien se le dio mucho, se le reclamará mucho, y a quien se confió mucho, se le pedirá más. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, continuamos con el Evangelio según San Lucas, en este capítulo 12, en que Jesús nos habla de la parusía, es decir, de su segunda venida, cuando, como profesamos en el credo, vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y terminará ya de instaurar su reino, llevará a plenitud ese reino, su reino que no tendrá fin. Es la alegría, es la razón de la alegría de los cristianos. Vivimos alegres porque sabemos que el Señor vuelve, que no nos va a dejar aquí abandonados para siempre en este mundo, sino que en algún momento vendrá por nosotros y nos irá llevando uno a uno con Él, y ahí nos volveremos a encontrar todos, y todos seremos uno con Cristo en Dios por toda la eternidad. Eso nos mantiene alegres, saber que en cualquier momento, como ha dicho Jesús, si el dueño de casa supiese a qué hora iba a venir el ladrón, no dejaría que le horadase en su casa. Ustedes también estén preparados, porque en el momento que menos lo piensen, que menos lo esperen, vendrá el Hijo del Hombre. Y ciertamente, decíamos entonces, Jesús se refiere a su parusía, a esa segunda venida, pero también sabemos que no hace falta que llegue el día de la parusía, que es el final de los tiempos, para que nos vaya llevando uno por uno en el momento que Él considere oportuno, y sí llegará el día en que ya Jesús venga con esa gloria. Decíamos, eso ya será lo que se llama pues el fin del mundo, ¿no es cierto? Entonces, y decía, esto es el motivo de nuestra alegría, saber que estamos como pueblo de Dios,
vamos caminando al cielo, hacia el cielo, con nuestras luces y nuestras sombras también, sin duda, ¿eh? Pero lo importante, lo más importante es el caminar, el saber que estamos en camino y que el Señor nos conceda esa gracia de estar preparados para su venida, por el momento en que nos toque partir, estar preparados para entregarnos a Él, confiados en el amor de Dios, entregarnos a Dios para que el Señor termine en nosotros esa obra que comenzó a través de nuestro bautismo y ya la lleve a plenitud, como ha dicho el apóstol San Pablo en su carta a los Efesios. Hoy día hemos escuchado ya el capítulo 3, que ha comenzado diciendo esto, ¿eh? Este es el misterio de Cristo, el misterio que Dios me ha revelado por pura gracia, lo que les acabo de explicar, dice San Pablo, y nos remite naturalmente a lo que hemos escuchado antes en el capítulo 2, el capítulo 2 en el que Pablo transmite a los efesios, a esta comunidad de Éfeso, y a través de ellos a todos nosotros, los cristianos de todos los tiempos, cuál es ese misterio que ha dicho Pablo, que ha estado escondido a lo largo de los siglos y que llegada la plenitud de los tiempos, Dios lo ha querido revelar a sus apóstoles y a los profetas, se refiere a los profetas del Nuevo Testamento, para que ellos, y luego toda la iglesia, para que todos nosotros podamos anunciar, podemos llevar a todo el mundo, proclamar por todo el mundo estas maravillas de Dios, esta maravilla que Dios ha realizado en Cristo Jesús, dice Pablo, que cuando nosotros éramos pecadores y nos dejábamos llevar por la concupiscencia de la carne y nos habíamos hecho enemigos de Dios, esto es el capítulo 2, ¿no? Dios, por el amor con que nos amó, fíjense el amor, nos envía a su Hijo Jesús. A su Hijo Jesús, ¿para qué? Para que entrando en la muerte por nosotros, derramando su sangre por nosotros, pague por nuestros pecados. Y de esa manera, dice San Pablo, nosotros, gracias a la muerte de Cristo en la cruz y a su resurrección, hemos resucitado con Cristo. Esto es lo que dice Pablo, esto es el capítulo 2, hemos resucitado con Cristo. Esta es la gran novedad, que Cristo crucificado no ha obtenido para nosotros solamente el perdón de nuestros pecados, que ya sería bastante, sino que nos ha hecho nacer de nuevo, dice Pablo, para una esperanza viva. Nos ha hecho nacer de nuevo. Hemos sido reengendrados, dirá San Pedro en su primera carta, hemos sido regenerados, dice también San Pablo, es decir, se ha realizado en nosotros, Dios ha realizado en nosotros una nueva creación en virtud de nuestra fe en Cristo Jesús. Y sigue diciendo San Pablo, y esto lo ha hecho Dios, a fin de que hagamos las buenas obras que Él tiene previstas para nosotros, que Él tiene prevista para cada uno de nosotros. De hecho, tiene un diseño de amor para cada uno de nosotros, un diseño para que nosotros hagamos ciertas obras que Él ha predispuesto a hacerlas, realizarlas a través de nosotros los hombres, porque Dios ha querido asociar a Él, al hombre. Es un signo enorme del amor que Dios nos tiene y de la dignidad que Dios nos concede, que pudiendo Dios hacer las cosas solo, no ha querido hacerlo solo. Dios no ha querido salvar al hombre solo. Dios ni siquiera ha querido perfeccionar la creación solo. Dios ha querido hacerlo todo con nosotros, a través nuestro, en general de toda la humanidad y de modo particular a través de nosotros los cristianos. Y justamente, si bien a toda la humanidad se refiere el Evangelio, también se refiere de manera especial a cada uno de nosotros. Por esto, fíjense lo que dice después que Pedro ha dicho esto, ¿no? Esténse atentos, porque yo voy a volver, el Señor volverá, ha dicho Jesús. Y Pedro entonces le ha hecho esta pregunta. Dices esta parábola, la que había dicho antes, ¿no? ¿Para nosotros o para todos? Y Jesús le responde, ¿quién es pues el administrador fiel y prudente, a quien el Señor pone al frente de sus siervos, para que les dé a tiempo su comida, su ración conveniente? Dichoso aquel siervo, sí, mientras su Señor vuelve, cuando su Señor vuelva lo encuentra sirviendo, ¿no?
En cambio, hay de aquel que piensa que su Señor se demora y por eso se aprovecha y maltrata a los siervos, maltrata a los demás, etcétera, etcétera. Naturalmente, esta frase de Jesús o este pasaje, Jesús está respondiendo una pregunta a Pedro, a quien él pondrá al frente de toda su servidumbre, ¿no? Porque todos nosotros los cristianos somos siervos de Dios y por eso los papas siempre firman, ponen su nombre, ¿no? Siervo de los siervos de Dios. Sin duda, Jesús le está hablando a Pedro en primer lugar, aquel siervo, aquel administrador fiel a quien el Señor pone al frente de sus siervos para que los sirva, para que sirva a sus siervos, es el siervo de los siervos, ¿no es cierto? Sin duda se refiere a Pedro, pero también se refiere a todos aquellos a quienes Dios da autoridad, a todos aquellos que tenemos algún tipo de autoridad, los obispos, que estamos llamados, elegidos por Dios para servir a todos ustedes, a toda la iglesia local, ¿no es cierto? Pero también un padre de familia, que está puesto por Dios como cabeza de la casa para servir a su esposa y a sus hijos. También una mamá, una esposa, una madre que está puesta por Dios para servir a su esposo y a sus hijos. También los gobernantes de las naciones, porque todo poder viene de Dios, toda autoridad viene de Dios, como lo hemos recordado en la misa del domingo, en ese diálogo de Jesús con los fariseos y los herodianos. Es decir, esta es una palabra de Dios para cada uno de nosotros. Porque todos nosotros hemos recibido de Dios lo que Jesús llama los talentos. Todos hemos recibido de Dios los talentos. Unos han recibido unos talentos, otros más, otros menos, según lo dice Jesús en la parábola, pero todos los talentos, ¿para qué? Para ponerlos al servicio de los demás, al servicio de los hermanos, allá donde Dios nos haya puesto. Y fíjense, estas son las buenas obras a las que se refiere San Pablo, en la primera lectura que hemos escuchado. Las buenas obras, ¿cuáles son? Pues esto, el servir a los demás, el servir, el ponernos al servicio de los demás. Dice así, pues les digo una cosa, dice así, dichoso aquel siervo a quien su señor al llegar encuentre sirviendo a los demás, encuentre dando la vida por los demás. ¿Y por qué? En verdad les digo que le pondrá al frente de toda su hacienda. Le pondrá al frente de toda su hacienda, porque ya lo dice Jesús en otro momento. Ustedes me llaman Señor y Maestro, en la última cena. Que Jesús, antes de sentarse a la mesa con los discípulos, se ciñe la toalla y les lava los pies uno a otro, uno por uno a todos. Les lava los pies, un servicio que estaba restringido, digamos así, el servicio que hacían los esclavos, ¿no? Y Jesús cuando termina dice, si ustedes me llaman Señor Maestro, y tiene razón porque lo soy, pues si yo, que soy vuestro Señor, vuestro Maestro, he hecho esto con ustedes, ¿cuánto más habrán de hacerlo ustedes los unos a los otros? Ponernos al servicio de los demás. ¿Por qué? Dice el mismo Jesús, porque el Hijo de Dios no ha venido a este mundo a ser servido, sino a servir. Y nosotros los cristianos somos discípulos de Cristo, y es ahí donde se manifiesta nuestro verdadero discipulado, en que vivimos no para nosotros mismos, dice también San Pablo, sino para Él, para aquel que por nosotros murió y resucitó. Vivimos para Cristo, vivimos para Dios, dirá también San Pablo, vivimos escondidos con Cristo en Dios. Es decir, no tenemos una vida llamativa, una vida de derroche, no, escondidos, sirviendo a los hermanos, como la primera discípula, la Virgen María. La Virgen María está toda al servicio. He aquí la sierva del Señor. Cuando el ángel Gabriel le anuncia que Dios le ha elegido para ser la madre de su hijo, ¿qué responde la Virgen? Echa ancilla domine, aquí la sierva del Señor. Y se va rápidamente deprisa a la casa de su prima Isabel, porque el ángel Gabriel le dice que su prima está encinta, y la Isabel ya era anciana, iba a ser su primer hijito, y ella era anciana, va a servirla. Y así, y luego sirve a Jesús, a San José por supuesto, a Jesús, luego servirá a los apóstoles, hasta el final, cuando Jesús se muere, se queda ella al servicio de San Juan,
Una cosa hasta que la Virgen misma muere. Esto es el seguimiento de Cristo, el servicio a los hermanos. Y fíjense ustedes que es en esa medida en que nosotros dejamos que la gracia de Dios, porque ha dicho Pablo, esta es la gracia de Dios que opera en nosotros, dice Pablo. Esta elección que ha hecho Jesús en nosotros, que ha hecho Dios en nosotros, a través de Cristo, de hacernos renacer para una vida nueva, de no solamente perdonar nuestros pecados, sino regenerarnos por dentro, capacitarnos para estas buenas obras. Esto justamente en la medida en que nosotros vamos dejando, dice Pablo, todo esto es gracia, vamos dejando que la gracia de Dios actúe en nosotros y nos vaya transformando por dentro a través de un proceso que toma su tiempo, pero vamos dejándonos llevar por esta gracia y vamos pasando de esta enfermedad propia del ser humano, de la concupiscencia que dice Pablo también, vamos pasando a esta concupiscencia que lleva al hombre a pretender que todos vivan en función suya, que todos le sirvan, que todos hagan lo que uno cree que tienen que hacer, que todos estén a su disposición, que todos sean como uno cree que tienen que ser, en la medida en que vamos saliendo de la cárcel. Esto es como una cárcel de nuestro yo, de pretender imponer nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros deseos, etcétera, etcétera. Vamos saliendo de esta cárcel y empezamos a vivir, dice el Papa Francisco, descentrados, es decir, ya no centrados en nosotros mismos, descentrados, sino centrados en el otro, centrados en el otro, pensando en el bien del otro, en el servicio del otro, y en esa medida en que vamos dejándonos llevar por la gracia y vivimos donándonos al otro en el transcurso de la jornada, y ese otro, repito, se da en el hogar, se da en el trabajo, se da en el barrio, se da en la política, se da en nosotros, en la comunidad, digamos, de religiosos que vivimos juntos, lo que sea, en la comunidad parroquial, por supuesto. En la medida en que vamos dejándonos guiar por esta gracia y vamos desprendiéndonos de nuestro ego, entonces experimentamos la verdad de lo que dice Jesús en el Evangelio. Porque el que busca su vida la termina perdiendo, el que a lo largo de su vida lo único que hace es buscarse a sí mismo, al final pierde la vida, se queda vacío, no solamente el día que se muera, sino ya en este mundo, en la medida en que el hombre se va encerrando en sí mismo, se va quedando vacío, es una cosa horrible, no se la desea a nadie. En cambio, dice Jesús, el que pierde su vida por mí, por el Evangelio, el que trata de ajustar su vida a mi voluntad, es lo que dice San Pablo, hacer la voluntad de Dios, hacer esas buenas obras, entonces ese lo encontrará. Y empieza uno mismo a encontrar el sentido de la vida en la donación, en el servicio continuo a los demás, vivir descentrados, vivir a los pies de los hermanos. Y ahí uno empieza a brotar en nuestro corazón ese gozo, esta alegría profunda de la donación. ¿Y por qué esta alegría profunda? Porque en la medida en que vamos saliendo de nosotros mismos y vamos entrando en el otro, en la que es la voluntad de Dios, en esa medida comenzamos a experimentar una cosa. El hombre de la carne se va como desmoronando, la concupiscencia va perdiendo poder en nosotros, y de alguna manera se va realizando en nosotros lo que hemos experimentado o lo que hemos vivido de modo sacramental en el bautismo, que es entrar en la muerte con Cristo. Vamos muriendo a nosotros mismos, empezamos a vivir a los demás, empezamos a vivir para los demás y empezamos a experimentar dentro de nosotros la resurrección de Cristo. Que la muerte ha sido vencida, es lo que ha anunciado Pablo en el capítulo anterior que hemos leído hoy día, que la muerte ha sido vencida. Es decir, Dios nos va introduciendo en la eternidad, y esto es la vida cristiana, y esa experiencia de morir a sí mismo, que algunas veces, naturalmente, por eso se llama morir a sí mismo, implica también algunas veces una cierta violencia, etcétera, pero esta experiencia, repito, que hace que brote en nosotros una alegría poco a poco, entonces ella se va volviendo cada vez más, cada vez más, cada vez más, y así, cuando el Señor vuelva
y venga por nosotros, nos encontrará ya no centrados en nosotros mismos, maltratando a todos, violentando a todos para que sean como nosotros queremos que sean, para que nos sirvan, etc., sino nos encontrará sirviendo a los demás. Y ese día el Señor vendrá, nos llevará con Él y nos sentará, dice en otro momento el Señor en una parábola, y nos servirá. Y Él se pondrá a servirnos. Pues bien, queridos hermanos y hermanas, esto es la vida cristiana, y un anticipo de todo esto, que es como una garantía, es justamente la Eucaristía. La Eucaristía, el Señor nos llama y nos reúne porque se fía de nosotros, porque se fía de nosotros. Y el Señor se fía en que nosotros, en lo profundo de nuestro ser, queremos ser estos siervos fieles suyos, siervos fieles de los hermanos. Y entonces Él viene en esta Eucaristía y nos da un anticipo de lo que será toda la eternidad. Nos sienta, y Él se pone a la mesa, y Él se pone y nos sirve, uno a uno. ¿Y qué cosa nos sirve? Fíjense, ¿qué cosa nos sirve? No esas cosas que se toman en la calle, que emborrachan, no, sino que nos sirve su cuerpo y su sangre, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Que ustedes ahora no pueden acceder directamente por esta pandemia. Ya estamos, les he dicho, comenzando a reabrir las iglesias. Si Dios quiere, en unas semanas ya podrán todos acceder a la misa. Ahora, por si acaso, les digo que ya muchos sacerdotes están dando la comunión fuera de la misa. Si uno la quiere recibir, se acerca al sacerdote, se confiesa y puede recibir la comunión. Fuera de la misa ya se está dando, ¿no? Pero luego ya, poco a poco, iremos otra vez a celebrar la Eucaristía todos juntos, cada uno en su parroquia, con su comunidad parroquial. Pero decía, pues esto es el anticipo. El Señor esta noche viene, nos sienta en su mesa y Él nos sirve, como un anticipo de lo que será el cielo, y nos da su propio ser, nos da su propia vida. Esto es, en el cielo será a plenitud, porque el Señor nos dará plenamente su vida divina, seremos plenamente divinizados. Y por eso le decía, y termino como comencé, por eso vivimos alegres. Porque sabemos que todo esto es gracia, dice San Pablo. Todo esto es un don que no merecemos, pero es un don del amor de Dios. Dejémonos pues, hermanos y hermanas, envolver por este amor. Es tan importante. Dejémonos envolver por este amor. No nos estemos mirando tanto a nosotros mismos. Es cierto que somos pobres, somos pecadores, somos pequeños, un desastre. Yo me considero un desastre, ¿no? Pero es cierto esto, ¿no? Que comparados con el amor de Dios somos desastrosos. Pero una cosa, el amor de Dios es tan grande que hasta cubre nuestros desastres. Dejémonos envolver por este amor. No nos miremos tanto a nosotros mismos, miremos más bien a aquel que por nosotros murió y resucitó. Y dejémonos infundir esa gracia, esa alegría que nos lleve a salir de nosotros mismos y vivir plenamente en Cristo Jesús, en el servicio a los hermanos, para mayor gloria de Dios y la salvación de tanta gente que lo necesita. Amén. Y ahora, confiados en el amor que Dios nos tiene, le presentamos nuestras oraciones. Por el Papa Francisco, nuestro arzobispo Javier y su obispo auxiliar Raúl, para que continúen alimentando al pueblo de Dios con el pan de la palabra. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra nación, para que el Espíritu Santo ilumine a nuestras autoridades, para que sepan proveer de lo necesario a la nación en esta pandemia. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor.
por todos los enfermos y sus familiares, para que Dios les done la fe y la esperanza. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que en ese tiempo de dificultad nos mantengamos firmes en el amor de Dios y lo hagamos presente a los demás. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios Todopoderoso, que has enviado a tu Hijo al mundo para instaurar el reino de los cielos, escucha nuestras oraciones por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Estas ofrendas de vino y de pan que hoy presentamos, Señor, serán tu cuerpo y tu sangre después, y tu sacrificio de amor. Es la promesa que hiciste al partir, con ustedes siempre estaré. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, estar al servicio de tus dones con un corazón libre, para que con la purificación de tu gracia nos sintamos limpios por los mismos misterios que celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo hemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque con amor celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa. Por eso, con los santos y con todos los ángeles te alabamos cantando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria.
Hosana, Hosana, Hosana. Hosana en lo alto del cielo, Hosana en lo alto del cielo, Hosana en lo alto del cielo, Hosana en lo alto del cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana en lo alto del cielo, Hosana en lo alto del cielo, Hosana en lo alto del cielo, Hosana en lo alto del cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra,
a tu servidor, el Papa Francisco, a mí, indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con el corazón agradecido a Dios, que nos ama tanto y confiado siempre en su infinita misericordia, digamos juntos la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. La paz contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. El pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Tendrán la luz de la vida por las palabras que les di. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrá. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrá. Yo soy el buen pastor y por amor mi vida doy. Yo quiero un solo rebaño, soy para todos Salvador. Oremos. La participación frecuente en esta Eucaristía nos sea provechosa, Señor, para que disfrutemos de tus beneficios en la tierra y crezca nuestro conocimiento de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Y antes de despedirnos, dos avisos muy breves. Primero, hay que estar atentos porque ya comenzó a circular por las redes sociales y en el medio de comunicación social una noticia según la cual el Papa Francisco habría declarado que hay que estar de acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo, etcétera, etcétera. Naturalmente es una noticia que no corresponde a las declaraciones del Papa. Yo tengo la grabación exacta de las palabras del Papa que me las han enviado desde el Vaticano hoy día y no es eso lo que ha dicho el Santo Padre. Sería un poquito largo explicárselos por esta vía, tal vez haya que dedicarnos a esto un poquitín más adelante, pero simplemente atentos porque una frase del Papa sacada de contexto, magnificada, etcétera, se interpreta de distintas maneras y puede llevar a confusión. No es esto lo que ha dicho el Papa, aunque ciertamente la Iglesia tiene ya toda una manifestación a lo largo de décadas y décadas, ¿no es cierto?, y respecto a que aquellos hermanos nuestros, aquellas personas que sienten atracción hacia otras personas de su mismo sexo, no tienen por qué ser descartadas por nosotros ni tratadas mal de ninguna manera, han sido creados por Dios igual que nosotros, tienen la misma dignidad que nosotros y también Dios quiere que alcancen la santidad igual que los heterosexuales. Entonces, no va por ahí ni por un extremo ni por el otro extremo, ¿no es cierto? La doctrina de la Iglesia, que nos viene por revelación de Dios, es distinta. Repito, sería largo ahora detenerme en esto. Y lo segundo, recordarles que mañana jueves a las 5 de la tarde tenemos la adoración al Santísimo Sacramento y después, como siempre, a las 7 la Santa Misa, que será mañana con el Padre Josué, y Dios mediante, yo volveré a estar con ustedes el viernes en la misa a las 7. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Llévame al cielo.